Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Correa, académica e investigadora en Estados Unidos, que le agradezco nos tome esta llamada como siempre. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Elena. Muy contenta de estar contigo otra vez en la mañana. Gracias por la invitación de nuevo. Al contrario, gracias por aceptarla. Y bueno, ahora platicarnos sobre su columna de opinión, con o sin reforma eléctrica, la 4T va. ¿De qué trata esta columna? Sí, por supuesto, Selena. Mira, esta columna habla de lo que sucedió este domingo de la votación y de una noticia que a muchos en principio, pues que tenían mucha ilusión sobre esta aprobación de la propuesta de reforma al sector eléctrico que incluía que incluía la cuestión del litio en la reserva para el Estado mexicano. Era un gran avance que se veía y se veía venir, ¿no? Pensábamos nosotros que se iba a lograr después de tanta información, de negociaciones con partidos políticos, y que el Partido Revolucionario Institucional, por su historia, iba a votar a favor de la reforma para dar un paso hacia más certeza con relación al sistema eléctrico mexicano, a lograr la rectoría del Estado en el sector eléctrico, y bueno, la cuestión del litio también. No se consiguió y muchas personas quedaron desilusionadas. Sin embargo, unos días antes, ya cuando se veía venir esta aparente derrota, esta victoria pírrica para la oposición, porque estuvieron celebrando que no se aprobara la reforma y no entendiendo por qué, porque se explicó claramente cómo esta reforma iba a ser extremadamente buena para el país, iba a reconocer a la electricidad como un derecho humano y darle la rectoría del Estado en contra de lo que se había aprobado en 2013, y nos iba a hacer recuperar de una forma muy importante, porque era una cuestión constitucional, pues en realidad nos iba a hacer recuperar la capacidad del Estado para poder proveer a los más vulnerables de electricidad a precios razonables, en un esquema en el cual, dadas las circunstancias en el mundo, la fluctuación de los precios de la electricidad ha sido enorme. Bueno, los precios de la electricidad han sido muy altos para los consumidores en algunos países como España. No se logró esto, pero fue muy interesante, porque al final de la negociación, Morena no estuvo dispuesto, y el gobierno mexicano no estuvo dispuesto a negociar con la oposición sus grandes demandas, probablemente algunas gubernaturas, como se manejó en medios de comunicación, principalmente la gubernatura de Hidalgo y quizás la de Coahuila. En realidad, Morena no quiso continuar negociando. El PRI se va con el bloque opositor de Va por México y finalmente vota en contra de la reforma. Celebran, pero la 4T va, ¿por qué? Porque esta fue una gran victoria. De cualquier forma, Andrés Manuel se mete a esto para ganar. Obviamente no ganó la reforma constitucional, que hubiera sido fabulosa, pero se ganó algo muy importante a nivel político. Todo este desencanto, la información y la gran estrategia de comunicación del gobierno mexicano y de, obviamente, estos proponentes de la reforma de la Comisión Federal de Electricidad sobre lo que significaba la reforma del 2013 y el gran atraco a la nación, y lo que se quería hacer con esta reforma, realmente sí pegó en la conciencia de muchos mexicanos, que apoyaron la reforma, que salieron a las calles, que escucharon el Parlamento abierto, que escucharon la discusión el domingo, como nunca. Había gente interesada, porque había gente que se estuvo informando después de los foros de Parlamento abierto, una discusión que nunca se había visto en el país. La gente salió a la calle, y estaba fuera de ahí. Ajá. Y creo que es muy interesante también analizar esta parte que nos hablas, Guadalupe, la parte de la desigualdad, la parte de haber visto a la electricidad como un derecho, que esto realmente favorece al mexicano, la preocupación de la oposición, y lo dicen, se preocupan por la inversión extranjera en México, no se preocupan por los mexicanos, no se preocupan por el bienestar de las personas más vulnerables, y no estamos hablando de que sea poca cosa, sino no más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza. Estamos hablando de ver por los que menos tienen y que son mayoría. Absolutamente, y eso se informó, y eso se vio en la calle. La gente lo entiende, la gente lo entendió, y con los argumentos de la oposición, tienen dos argumentos que fueron muy flojos.
que no estuvieron argumentados y que se entendieron perfectamente bien. La cuestión de la competitividad, además en un mercado que es por cuestión natural monopólico, y es decir, solamente aguanta a un oligopolio que funciona como un monopolio, que es el sector eléctrico. En realidad no había ninguna competencia, no iban a bajar los precios porque la pura característica del sector hace que muy pocas empresas, las más poderosas del mundo, tengan la rectoría de los recursos estratégicos de México. Es una cuestión de seguridad nacional, la gente lo entendió, la cuestión de la desigualdad se entendió perfectamente, el derecho humano a la electricidad era lo que estaba pidiendo la gente, salió a las calles, estuvo afuera de la Cámara de Diputados, la gente lo entiende y le va a cobrar muy cara la traición a quienes votaron en contra. Vienen elecciones intermedias. El PRI y el PRD están por desaparecer. Yo lo veo en las redes sociales, lo veo en las calles. Esta cuestión de la desigualdad, este deseo de las personas de que ahora sí me va a tocar algo, ahora sí el litio va a ser de la nación, vamos a concebirlo como una estrategia de desarrollo, se va a formar una empresa paraestatal y el Estado lo va a concebir para darme educación, para generar infraestructura. La forma en que lo ha comunicado el presidente a través de sus mañaneras, a través de los medios públicos, a través de las redes sociales, ha llegado al corazón de la gente y eso se lo van a cobrar en las intermedias y en el 2024. Esto es un gran jugada que no se entiende de entrada. Como dije, una victoria pírrica. Ganaron pero perdieron. En cambio, la Cuarta Transformación aparentemente perdió, pero ganó. Ganó porque de cualquier forma hay cambios que se avanzaron. La ley de la industria eléctrica, debido a lo que se votó en la Suprema Corte, y por eso la oposición ahorita quiere encontrar una manera de que eso no pueda ocurrir, porque de cualquier forma el camino será tortuoso, porque va a haber algunos litigios, porque no se aprobó todo lo que se estaba planteando en la falta lo del Senado también. Eléctrico. Exacto, y bueno, esto se va a hacer plan B, no va a ser constitucional, pero se avanza. Pero si se avanza políticamente, avanza la Cuarta Transformación, avanza un modelo de país distinto, porque se trata de los votos, se trata de los espacios políticos para poder hacer en un futuro próximo los cambios que se requieren y echar para atrás no solamente esta parte de la Constitución, sino otras, y la ley minera, la ley de aguas nacionales, la ley de inversión extranjera, que fueron aprobadas, que fueron modificadas para beneficio de las empresas bajo un esquema de modelo neoliberal. Está Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, todos estos años que sucedieron, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos ellos, en todos esos periodos se legisló para las empresas. Se puede echar para atrás. Esto es un modelo de país distinto. Claro, y en ese sentido yo creo que es muy importante también cambiar la percepción que tienen otros países con respecto a México, porque México, a pesar de que supuestamente ya nos habíamos independizado, otros países nos seguían viendo como tierra de conquista, y tan es así que incluso cuando se hablan de los tratados que se hicieron entre México, Estados Unidos y Canadá, México no tenía el poder suficiente de poder opinar o de poder modificar ciertas cosas, sino que siempre los más beneficiados en estos tratados suelen ser otros países, no los mexicanos. No se tiene el peso o el poder suficiente de tomar nuestras propias decisiones, y yo creo que con esto pues ya vamos un paso adelante en ese sentido. Claro, vamos un paso adelante. La cuestión internacional siempre tiene unas desigualdades enormes del norte global versus el sur global. Obviamente siempre ellos mantienen una relación de dependencia, tienen mejores negociadores y así se han escrito los tratados. Sin embargo, creo que esto es un gran avance porque Estados Unidos y los otros países saben que México no va a decir que sí a todo. Y Ildefonso Guajardo en su ponencia dijo, no, es que están contraveniendo el TEMEC. Y yo dije, pero usted fue el jefe de los negociadores, estuvo negociando por mucho tiempo con los Estados Unidos y ahora nos está diciendo que no, que está usted hablando a favor de las empresas y no a favor del país. ¿Y de qué se trata? Que su negociación, que la negociación que usted dirigió fue por las empresas, fue por otros países. Creo que ahí está conciencia. Y cuando hay una mayoría que tiene conciencia, esta mayoría va a hacer que estos tratados cambien. Ok, hay acuerdos internacionales, pero los países también tienen soberanía y los países pueden decir, yo no estoy de acuerdo porque esto está violando mi soberanía, está violando mi seguridad. Realmente es una cuestión de seguridad nacional y yo no voy a permitir eso de forma diplomática, pero no se vale que
que se firmen estos acuerdos, obviamente, no para beneficiar buenas relaciones, sino para beneficiar unas cuantas empresas. Esto es algo que creo que la gente ya tiene muy claro después de toda esta discusión. Andrés Manuel López Obrador realmente fue impresionante, hizo una jugada política impresionante, porque informó, porque incluyó a la gente, porque dio los elementos para que la gente tome su juicio hoy y en un futuro. A ver cómo vienen las elecciones intermedias este junio, va a ser este verano, va a ser impresionante el resultado, ¿no? Y si se siguen ganando espacios, como dije, se va a transformar el país, va a venir la cuarta transformación y van a venir las reformas constitucionales. Así es, indudablemente esto impactará políticamente. Guadalupe Correa, le agradezco como siempre nos haya tomado esta llamada y hablarnos sobre su columna de opinión, con o sin reforma eléctrica, la 4T va. Muchas gracias, Elena, un placer hablar con ustedes, que les vaya muy bien, muy buen día.